Hola chiquillos, bienvenidos a esta clase de retroalimentación de la guía número 2 que tenía que ver, ¿cierto?, con el pueblo mapuche, descubrimiento y conquista de Chile. ¿Qué tenemos al ladito, cierto? Tenemos una imagen de los distintos pueblos indígenas que nosotros hemos visto en clases, ¿cierto?, y en las guías, y que abarcaron nuestra gran extensión territorial. En el caso de la clase de hoy vamos a ver al pueblo mapuche, que lo tenemos, ¿cierto?, al costado y con toda su cosmovisión, ¿cierto?, con toda su entrega durante la guerra de Arauco. Por lo tanto, los invito a trabajar conmigo en la revisión de las preguntas que ustedes realizaron. Tenemos que acordarnos entonces que el objetivo de la clase era identificar y comprender las principales características del pueblo mapuche y el impacto de la llegada a nuestro país de los conquistadores españoles. Ya chiquillos, comencemos entonces la revisión de las preguntas que eran del cierre, ¿cierto? Y que decía la número 1. Explica dos motivos por los cuales los europeos deseaban conquistar América. Recordemos que hay muchos conquistadores, ¿cierto?, europeos, especialmente portugueses y españoles, dando vueltas, ¿cierto?, por América. En el caso de nosotros vimos solamente el de Cristóbal Colón, que llega en 1492 ¿cierto?, a Centroamérica, ¿sí?, a lo que son las Antillas, Cuba, República Dominicana. Por lo tanto, ahí está como el centro de la conquista que se va a expandir después por toda América. Recordemos también que los conquistadores de Europa se repartieron América. En Norteamérica, ¿cierto?, lo conquistaron los ingleses, ¿sí? Por eso ellos hablan ese idioma. Por ejemplo, en Brasil, portugueses, y en América Latina, ¿cierto?, españoles. Por eso nosotros hablamos este lenguaje. Y la pregunta entonces iba a dos motivos. Yo les puse 4 por si alguno, ¿cierto?, se le olvidaba alguno. La búsqueda de nuevas rutas comerciales. Recordemos, ¿cierto?, que había un paso, ¿cierto?, inhabilitado hacia Oriente. Por lo tanto, vamos a verlo después con el mapa, pero recordemos, ¿cierto?, que los portugueses, que eran máximas potencias en ese entonces, en el siglo XV, junto con los españoles, querían, ¿cierto?, y deseaban nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias, que les decían, ¿cierto?, las Indias, y por lo tanto ellos, en vez de tomar el camino que siempre tomaban, ¿cierto?, se dieron una vuelta más extensa y encontraron América en el camino, ¿sí?, sin querer. Ahora, la búsqueda, ¿cierto?, de estas rutas comerciales tenía un propósito comercial y también, obviamente, en términos de recursos, porque querían metales preciosos. ¿Qué son los metales preciosos? Son recursos de minerales, ¿cierto?, como el oro y la plata, que en ese entonces era lo máximo, lo más importante para ellos. Un ejemplo para nosotros sería el petróleo, por ejemplo, ¿cierto? Para ellos en ese entonces el recurso máximo era el oro y la plata, y estaban obsesionados por la búsqueda de ellos. La 3 decía búsqueda de hegemonía. La hegemonía es un poder político supremo entre los países europeos que peleaban, ¿cierto?, por quién tenía la hegemonía o la mayor hegemonía, ¿sí? En el caso del siglo XV, ¿cierto?, España y Portugal se trataban de pelear esa hegemonía, ese poder por sobre los demás. Y la cuarta decía la fe católica, evangelizar, ¿cierto?, a los pueblos indígenas de América, ¿cierto?, y expandir la religión por toda, ¿cierto?, América. Ahora, hay una quinta que yo no les puse ahí, pero también tiene que ver con los avances en navegación, gracias a nuevos barcos, ¿cierto?, especialmente a las carabelas, ¿cierto?, de ese entonces, que permitieron obviamente hacer estos viajes, la brújula, el astrolabio, ¿cierto?, que era para guiarse a través de la estrella, de la ubicación de la estrella. Por lo tanto, también los avances en navegación y en mapas, ¿cierto?, en cartografía, permitieron que estos europeos, ¿cierto?, llegados desde Inglaterra, desde Portugal, España, pudieran, ¿cierto?, acceder a estos viajes que duraban entre 6 meses a un año o más, o algunos se perdían, ¿cierto?, en naufragos, ¿cierto? Por lo tanto, había
un periodo muy extenso de navegación y eso se logró gracias a los avances tecnológicos de ese entonces. Acá tenemos el mapa, ¿cierto?, de los viajes y descubrimientos. En el caso de nosotros tenemos, ¿cierto?, que llegan desde España a Centroamérica, ahí está, ¿cierto? Lo que vemos más en rojito, en rosado, ¿cierto? Es donde llegaron los primeros, ¿cierto?, viajes de Colón. Ahí tenemos en la simbología 3 viajes que se realizan, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, un tiempo después, el cuarto viaje. Tenemos a distintos personajes: Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Américo Vespucio, que Américo Vespucio es por el nombre, ¿cierto?, que recibe después América, cuando él descubre realmente que no están en las Indias, sino que están en un nuevo continente y por eso toma su nombre, América. Hernán Cortés, ¿cierto?, en México, que va a ser muy importante. Magallanes, ¿cierto?, que da una vuelta por el estrecho, por eso nuestro estrecho de Magallanes toma ese nombre también. Y Pizarro en Perú, ¿cierto?, con los incas. Vamos a ver el caso de Chile después con dos conquistadores que llegaron a Chile. Uno primero que fue, ¿cierto?, acuérdense, Almagro, y después, el más famoso, ¿cierto?, Pedro de Valdivia, que logra conquistar Chile. Ahora, la pregunta 2 decía: ¿quiénes eran los mapuches y por qué se resistieron a la conquista española? Recordemos que los mapuches eran, ¿cierto?, un pueblo indígena de Chile que vivió en la zona de centro-sur, ¿cierto?, teniendo costumbres muy apegados a la religión, ¿cierto?, pero una religión animista, mucho más profunda y relacionada con la naturaleza. Ellos tenían un apego profundo de respeto y de explotar la tierra, pero no sobreexplotarla, que era muy importante eso. Agradecerle, ¿cierto? Ellos tenían curaciones, tenían médicos, ¿cierto?, que tenían que ver con la machi, que no sé si han escuchado hablar de ella, pero era una especie de sanadora para estos pueblos y obviamente vivieron muy, muy apegados a sus tierras, a sus árboles y a todo lo que se relacionaba con su medio físico, al cual le daba mucha importancia espiritual. Y obviamente, ¿por qué resistieron? Resistieron por lo mismo que les estoy contando, porque están apegados a sus tierras, pero no un apego material, sino un apego más simbólico, de amor por la tierra, a sus creencias y a sus costumbres. Y así, por eso resistieron. Ahí tenemos la imagen, no sé si se acuerdan, de, ¿cómo se llama? Lautaro, ¿cierto? Su gran personaje mapuche, ¿cierto?, que luchó y murió por la causa y por prevalecer, ¿cierto?, la cultura mapuche frente a la española. De aquí vámonos con la última pregunta de este cierre: ¿en qué consistió la Guerra de Arauco y cuáles fueron sus etapas? Recordemos que la Guerra de Arauco fue un conflicto violento y en algunos casos más pacífico entre españoles e indígenas por las tierras, ¿cierto?, en América. En el caso, ¿cierto?, de estas 3 etapas de esta guerra, fueron, ¿cierto?, la guerra ofensiva, que es la etapa histórica más violenta de la guerra, donde se enfrentaron, ¿cierto?, y se robaban, ¿cierto?, mercancías. Muchos mapuches se robaron a mujeres españolas, se robaban los caballos, ¿cierto? Y los españoles entraban a territorio mapuche también y les robaban, ¿cierto?, a niños, también a mujeres y obviamente licores, mantas, etc. Por lo tanto, la guerra ofensiva, de la guerra de Arauco fue la más violenta. Después, ¿cierto?, continuó la guerra defensiva, donde continuaron los conflictos violentos, pero con intervención de la religión, especialmente de los jesuitas, que eran, ¿cierto?, una organización católica de misión, ¿cierto?, en América, y que permitió que se llegaran a entendimientos y a diálogos entre ambos grupos. Y al final de esta guerra de Arauco, ya hacia el siglo XVIII, vemos que después de largo tiempo, porque la guerra de Arauco duró casi lo mismo que el periodo colonial, duró casi 3 siglos, o sea, casi 300 años. Al final de esta guerra, ambos grupos comenzaron los diálogos
hicieron vida fronteriza, eso quiere decir que tenían un límite donde no podían pasar uno del otro, que era al sur del río Biobío. Ahí se instalaron hacia el sur los mapuches y hacia el norte, ¿cierto?, los españoles. Por lo tanto, cada uno terminó respetando el espacio del otro y terminaron comercializando en algunos casos. Y también se llegó a parlamentos. ¿Qué eran los parlamentos? Reuniones entre líderes mapuches y españoles. Por lo tanto, durante esta guerra se vivió de todo un poco. Actos de violencia, ¿cierto? Y también actos de pacifismo, un poco de intervención de la religión católica para apaciguar, ¿cierto?, la violencia. Y finalmente, hacia el final de la etapa del periodo colonial, terminaron en diálogo y respetando las fronteras. Chiquillos, quiero darle las gracias por el trabajo, por las guías que respondieron, ya las revisé, han estado muy bien, saqué cosas de sus respuestas para esta retroalimentación. Es importante que sigamos trabajando y que obviamente respondamos a las guías y las entreguemos para que nosotros las vamos corrigiendo y obviamente guiándolos en este aprendizaje a distancia. Así que les mando muchos cariños, espero que pronto nos encontremos para conversar. Por mientras seguimos en esta modalidad. Cariños.